caso Unión estaba basado en una primera denuncia que realizo cuando intenta sobornarme un empresario. Lo que pasa que las escuchas que se pusieron en marcha en ese momento llevaron a que se descubriera toda una trama de no solo de ese intento de extorsión, sino de cobro de comisiones ilegales y de concesión, adjudicación de obras y compra de servicios en distintas administraciones por parte de toda una serie de cargos públicos compinchados con técnicos y con empresarios. Bueno, todo repercute, lo que pasa que en última instancia tienen que ser los ciudadanos los que, conociendo lo que ha sucedido, den confianza a quien la merece y se la retiren a aquellos que han estado en las instituciones aprovechándolas para algo que no va en consonancia con su cargo público o con su cargo técnico. Pero en última instancia quien tiene las máximas responsabilidades, más allá de lo que suceda en el ámbito de la justicia, son los ciudadanos que juzgan en definitiva y sancionan con su voto ese tipo de comportamientos. Pues sí, me sentí muy decepcionado porque más allá de que con mucha ligereza en muchas ocasiones pues se pueda pensar que en las administraciones pasan o no pasan cosas, eso es muy diferente a conocerlo y es muy diferente a conocerlo de determinadas personas y además mediante unas imágenes que fueron impactantes como un ayuntamiento acordonado por la Guardia Civil y llevarse gente detenida. Esa imagen es muy fuerte y desde luego con respecto a muchísimas personas, sobre todo gente joven que había entrado por primera vez en política en esta legislatura, produjo una enorme decepción. Es que se puede actuar cuando se conoce. Por ejemplo, el caso Unión se inicia por una denuncia que me tocó interponer a mí mismo. Si nadie denuncia, pues por ejemplo un intento de soborno, nadie puede actuar antes. La justicia solo puede actuar cuando tiene conocimiento por alguien que participa de alguna manera en lo que está sucediendo, de algo que pasa para poder actuar, pero no puede haber medidas de carácter judicial con carácter preventivo, de ir a inspeccionar un ayuntamiento o algo por el estilo. Eso es imposible que se actúe con mayor celeridad. Hay que pensar que si la corrupción existe no es solamente porque haya un político en un momento determinado que se deja comprar o toma una decisión. Para que la corrupción exista tiene que darse un entramado de condiciones. Por una parte, un empresario que quiere obtener una ventaja injusta y está dispuesto a pagar por ella, unos técnicos que están dispuestos a cambio, normalmente a llevarse algo, a prestarse a ese juego y un político que toma una decisión. Por tanto, si cada una de esas tres patas o las personas que integran esas tres patas no se prestara a entrar en ese tipo de juegos, no se produciría. Pero la corrupción es mucho más que lo que nosotros vemos cuando de manera anecdótica se detiene a un político, a un técnico, a un empresario. Es un fenómeno transversal, impregna las instituciones y desde luego darle respuesta también tiene que ser de manera transversal, básicamente con el voto del ciudadano que debe confiar en quien debe confiar y retirarle confianza a quien no la merece, pero sobre todo después por el comportamiento que observen en las instituciones, ya digo, tanto los técnicos como los políticos y por supuesto los empresarios que son los grandes instigadores. Por supuesto que seguimos padeciendo consecuencias. La corrupción no es solo lo que puso de relieve la Operación Unión, sino también casos como los que se producen en Lanzarote, que son bastante conocidos, incluso fuera de nuestras fronteras, en el sentido de la concesión masiva de licencias ilegales a establecimientos hoteleros, a viviendas, a conjuntos de apartamentos o bungalows. Ese tipo de cosas no solo degradan la vida pública por el fenómeno de corrupción que se produce detrás, sino han degradado nuestra propia oferta turística y nuestra capacidad de generar recursos. Por tanto, la corrupción en todas sus vertientes es un fenómeno que pagamos y además de una manera muy cara a todos los ciudadanos. Porque me ha gustado desde niño, y no me equivoco, empecé en política cuando tenía 13 años y siempre me ha llamado la atención el tratar de corregir las cosas que me desagradan, las que no me gustan, implicándome donde me toque implicar en cada momento. Y en Lanzarote yo creo que vivir aquí y no tratar de participar en política para superar la indignación que producían ciertos hechos, pues era prácticamente imposible. Pues como los de todo el mundo, en el sentido de, o por lo menos en el Partido Socialista, se llega, se afilia uno por convencimiento. Yo me afilié en el año 96, después de haber perdido por primera vez las elecciones generales, me pareció que era el momento de afiliarme al PSOE y bueno, a partir de ahí pues pasado un tiempo entré en la ejecutiva del anterior secretario general, de Manuel Fajardo, y a partir de ahí pues me he ido implicando cada vez más. Intensa, muy dura, pero preciosa. El hacerse cargo de una empresa pública, por más problemas que tenga, como la de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote, que de alguna manera
pues simbolizan todo lo potente desde el punto de vista medioambiental y artístico que tienen los centros para ofrecer Lanzarote, para ofrecer a sus visitantes, es una experiencia maravillosa. Y pensar además que eso se hace con gente, que se hace con un conjunto de casi 300 empleados, donde hay pues gente de todo tipo, con mayor entrega, con menor entrega. Bueno, manejar un colectivo de 300 personas y con unas obras emblemáticas como las que tienen los centros de arte, cultura y turismo es una enorme satisfacción, por muy duro que sea. Efectivamente, arrepentimiento no, es lo que tocaba hacer en ese momento. La insatisfacción con que siempre tenemos que mirar hacia atrás lo que hacemos. No hay nada más peligroso en cualquier faceta de la vida, pero sobre todo para un político, que la autocomplacencia con las cosas que haya podido hacer. Todo lo que hacemos es susceptible de crítica, y si uno es medianamente riguroso, cuando mira hacia atrás, hacia todas sus decisiones, siempre observa que podía haberlo hecho de otra manera, pero tomamos las decisiones en los momentos que las tomamos y con los conocimientos que tenemos. Si hay algo que cultivo con mucho cuidado es la duda permanente, sin que ello me lleve a bloquearme a la hora de tomar las decisiones. Siempre tiene uno que cuestionarse la imagen que está dando ante los ciudadanos, las decisiones que toma, el trato que tiene con los compañeros. Hay que estar en una constante autocrítica, como respondía en la pregunta anterior. De todas formas, hay algunos comentarios cuando estamos ejerciendo una actividad como esta, que cuando proceden, en ocasiones de quienes proceden, pues uno tiene que tomárselos con una sonrisa y tratar de seguir adelante. Lo que faltaba era pretender tener el aplauso de todo el mundo, cuando además tomamos decisiones en muchas ocasiones muy controvertidas, sobre todo por la lucha que ha tenido el partido contra la concesión de licencias ilegales. Tengo la enorme fortuna de que hay muchas cosas que me gustan: la música, la lectura, la informática, y cuando llego a casa, más allá de la compañía de los míos, desde luego están todas ese tipo de actividades que uno puede hacer, y en ese momento pues se relaja para poder aguantar precisamente los comentarios que nombrábamos anteriormente. Fue ella una buena presidenta para la isla antes de que una moción de censura indigna e ilegítima, por más que fuera legal, la desplazara, y en ese sentido el Partido Socialista reafirma su compromiso de que Lanzarote debe estar, su cabildo, presidido por alguien de talla intelectual, con honestidad, con capacidad de trabajo y comprometida con los valores que defiende el Partido Socialista, y por eso hemos refrendado la confianza en nuestra compañera. Es una falsedad terrible, porque y en Lanzarote lo hemos visto, hemos tenido algunos compañeros afectados también por la Operación Unión. Lo que pasa es que el Partido Socialista reacciona de una manera muy diferente al resto de los partidos, exigiéndole responsabilidades a sus miembros y alejándolos de las instituciones y alejándolos de las posiciones de poder. Ningún partido es inmune a que alguno de sus integrantes, a que alguna de las personas que disfruta de la confianza del partido, cometa algo indigno o reprobable desde el punto de vista jurídico. La diferencia está en que algunos, como el Partido Popular, los premian manteniéndoles como candidatos, por ejemplo, a la Comunidad Autónoma de Valencia, o candidato a la alcaldía de Telde, o candidato a la alcaldía de Mogán. Coalición Canaria habla de presunción de inocencia y mantiene de manera indefinida gente que incluso ha reconocido los hechos que ha cometido. El PIL santifica precisamente en este momento a su máximo líder, que está cumpliendo condena en Tenerife 2. El Partido Socialista puede tener compañeros, como de hecho los ha tenido, afectados por casos de corrupción, pero de nuevo no los recompensa manteniéndolos en los cargos, los hace cesar. Esa es la diferencia. Bueno, Cándido Reguera ha instaurado en Arrecife una forma muy novedosa de gobernar, que es darnos un titular y al día siguiente arrepentirse. Basta con oír su discurso de investidura o todas las propuestas que ha ido haciendo a lo largo de la legislatura para ver que todas se han quedado en eso, en un titular, y una vez generado el conflicto, en una marcha atrás. Debe ser su manera de gobernar, pero estamos convencidos que los ciudadanos, más allá de las fotos y los anuncios, lo que quieren son hechos y realizaciones concretas, algo que Cándido al día de la fecha no ha podido hacer. Hablar de Coalición Canaria es muy difícil, porque habría que hablar de cuál de las coaliciones canarias queremos hablar. Coalición Canaria, no solamente en Lanzarote, pero especialmente en Lanzarote, presenta una serie de fracturas importantes entre grupos dentro de ella que desde nuestro punto de vista son perfectamente homologables a cualquier partido, entre ellos el Partido Socialista, pero también grupos con unos intereses muy claros, volcados en la defensa de determinados grupos empresariales. Coalición Canaria tiene, como decía, su alma dividida, por tanto la política que ejerce también dividida, y es muy diferente hablar de Coalición Canaria en cómo se comporta en el Cabildo, por ejemplo, rindiéndose ante
aquellos infractores urbanísticos que son propietarios en este momento de hoteles ilegalizados, y sin embargo Coalición Canaria en otros municipios pues tiene un comportamiento totalmente diferente. De entrada, que sea mayoritario. El ciudadano, uno de los derechos que tiene evidentemente es abstenerse, pero desde luego desde un partido político tenemos que incentivar lo que es la participación en las elecciones. De entrada, que sea mayoritario, y luego me gustaría siempre pensar que va a ser un voto consciente, un voto meditado, y por tanto no me atrevería a pedirlo desde luego para el PSOE, pero sí me atrevería a decir qué partidos no pueden o no deben recibir en este momento el voto de los ciudadanos por el comportamiento que han exhibido en las instituciones y por los grados de corrupción que tienen. Están ahí el Partido Independiente de Lanzarote, el Partido Nacionalista de Lanzarote, la propia Coalición Canaria. Lo que me considero con derecho a esperar, no solo como cargo público, sino como ciudadano de mis conciudadanos, es un voto responsable que, aparte de las instituciones, aquellos que durante estos años se han dedicado a saquearlas. Pues Carlos Espino, muchísimas gracias por su colaboración. Gracias a usted por darme este ratito.